profe. Bárbaro. Bueno, ahora sí, entonces comenzamos. Disculpen la tardanza. Bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos comenzado a ver lo que era el sistema renal, ¿no? Y que habíamos charlado que los riñones tenían muchas funciones, pero la principal era producir orina, ¿sí? Que la idea era como filtrar la sangre para poder producir la orina. Entonces yo les decía, bueno, si yo tengo que el riñón produce orina, ¿cuál es la parte más pequeña que puede producir orina? Y esa era la nefrona, que era la unidad funcional del riñón. Habíamos estado charlando que la nefrona tenía, por un lado, una parte por donde mueve sangre y por el otro lado, túbulos, ¿sí? Que es por donde se mueve la orina. ¿Se acuerdan de la parte vascular, la que movía sangre? ¿Cuáles eran los componentes? Las arteriolas. Muy bien, había arteriolas, ¿no? Había una arteriola que la recibía, entonces esa era la arteriola aferente, la que recibe sangre, y luego había una arteriola que se retiraba la sangre luego de ser filtrada, que era la eferente. Bien. Y en el medio de esas arteriolas yo tenía como el colador, les decía, que era por donde se iba a filtrar la sangre, que ¿cómo se llamaba? Glomérulo, que son capilares. Perfecto, era la red capilar, que era el glomérulo. Muy bien, ¿sí? Entonces, con esas tres porciones, ¿sí? Yo recibo la sangre arteriola eferente, la filtro en un glomérulo y la saco por la eferente. Ahora, ese producto que yo filtro, ¿sí? Que va a ser lo que va a formar la orina, empezaba a recorrer la cañería. ¿Por dónde pasaba? ¿El primer lugar cuál era? El túbulo contorneado proximal. Túbulo proximal. Ujú. Muy bien, un túbulo que es contorneado y proximal. Luego el túbulo deja de ser contorneado y empieza a bajar y luego subir. ¿Eso cómo se llamaba? Asa de Henle. Asa de Henle. Muy bien, ese es el asa de Henle. Y luego volvía a dar vueltas, entonces volvía a tener un túbulo contorneado, pero esta vez, ¿cómo se llama? Distal. Tubo distal. Túbulo distal. Y ese túbulo distal drena finalmente ¿en dónde? El colector. En colector. Muy bien, súper, ¿sí? Entonces, esas eran como las partes de la nefrona. En rojo les dejé la parte vascular, en amarillo las partes tubulares, por donde va la orina. Esto es la base para entender riñón y después es importante que recuerden que una orina normal, ¿sí? Va a tener distintos componentes, pero que había tres cosas que nunca iba a tener, ¿sí? Una orina normal. ¿Qué tres cosas no debe tener la orina? ¿Se acuerdan? Glucosa, proteínas y células. Y células, perfecto. Ahí está. Glucosa, proteínas y células. Glucosa, que era chiquitita, entonces se filtraba, pero que al filtrarse se reabsorbía toda. Entonces, salvo en condiciones donde haya mucha glucosa, que ahora charlamos, no debería aparecer glucosa en orina. Entonces, ahí glucosa no debe haber. ¿Por qué? Porque se reabsorbe. Proteínas que no tienen que haber porque no se filtran, directamente no se filtran, puede ser un poco por el tamaño, pero sobre todo por la carga, habíamos dicho. Y por último, no tiene que haber células, ¿sí? Que ahí en el cuadrito dice glóbulos rojos, pero en realidad ni rojos, ni blancos, ni plaquetas. No tiene que haber células porque no se filtran, ¿sí? Las células no deberían aparecer en la orina, ¿sí? Bueno, habíamos estado charlando sobre eso, que era importante, y llegamos a un punto que tiene que ver con la integración de riñón y presión arterial. Ustedes saben que el riñón es uno de los órganos encargados de mantener la presión arterial a largo plazo, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque el riñón tiene una característica, ¿sí? Que permite regular la cantidad de sangre que va a filtrar y consecuentemente la cantidad de orina, ¿sí? Que va a formar, que se conoce como autorregulación. La autorregulación hace referencia a la tasa de filtrado glomerular. Tasa de filtrado glomerular es decir, bueno, a ver, ¿cuánto filtran los riñones? ¿Sí? ¿Cuánto se filtran por estos glomérulos para producir orina? Bueno, lo esperable es que se filtren 180 mililitros por minuto. Esa es la unidad de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? 180 mililitros minuto. Fíjense que este dibujo no tiene completo el eje. Acá en el eje Y debería ir TFG, tasa de filtrado glomerular, y entre corchetes, como siempre, la unidad, que es mililitros minuto.
¿Qué parámetro estamos viendo si medimos en mililitro minuto? ¿Cómo se llama el parámetro que se mide? Bien, es volumen en función del tiempo. ¿Eso cómo se llama? ¿Se acuerdan que lo veíamos en hemodinamia? ¿Cómo llamábamos a la cantidad de volumen que circula en una unidad de tiempo? Caudal, Caudal. Lo profe. llamamos caudal, ¿sí? Bien, la tasa de filtrado glomerular es un caudal, ¿sí? Si yo lo mido en mililitros minuto. Es la cantidad de líquido de sangre que yo filtro por minuto. Bien. Fíjense que depende de algo la tasa de filtrado glomerular. ¿De qué depende? Depende de la presión, ¿sí? La presión, que ustedes se acuerdan que yo tengo una presión sistólica y una presión diastólica, pero que si quiero ver como el promedio de la presión, ¿cómo se llama esa presión? ¿Se acuerdan? Era la presión arterial media, ¿sí? Si yo veo la presión arterial media, esa presión puede variar, o sea, yo puedo tener cambios de presiones, pero la idea es que el riñón siempre filtre lo mismo. Si yo hoy me levanto con la presión baja, yo no debería producir menos orina, ¿sí? Si yo hoy salgo a correr y hago ejercicio, entonces se activa el simpático, y el simpático me sube la presión, no debería de repente orinar más, ¿sí? Porque la idea es que el volumen se mantenga, que la cantidad de sangre que yo tengo en el organismo se mantenga. Si yo de repente, con cada variación de presión que hago, empiezo a filtrar de menos o a filtrar de más, el riñón estaría todo el tiempo produciendo distinta cantidad de orina. Y esa no es la idea, ¿sí? La idea es que la cantidad de orina dependa de cuánta agua vos tomes, ¿sí? Por ejemplo, pero no de los cambios de presión. Acuérdense que la clase pasada charlamos que para poder filtrar en el glomérulo yo necesitaba de la presión hidrostática de ese glomérulo, que se acuerdan que se las daba la presión arterial. O sea, con la presión que la sangre llega, esa presión hacía fuerza para que la sangre salga del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Bueno, si esa presión varía, la idea es que no cambie la cantidad de orina que yo produzco. Entonces, fíjense, claramente si la presión es muy bajita y yo no tengo nada de sangre, no voy a orinar. Pero cuando tengo una presión arterial media que está en 80 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión, acuérdense que siempre en milímetros de mercurio se mide. Tengo una presión que está en 80 y que va hasta más o menos 180, si podríamos decir ahí. ¿Qué pasa con la tasa de filtrado glomerular? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Perfecto. El riñón tiene esta capacidad de mantener constante la cantidad de sangre que filtra. Siempre mantiene constante. Si vos tenés 0 de presión y estás muerto, ¿el riñón sigue filtrando? Bueno, no. Si estoy entre 80 y 180 de presión arterial media, filtro, ¿sí? Si estoy más abajo, ya no. Si estoy más arriba, ya no. Pero la idea es que entre esos valores, ¿sí?, el riñón mantenga su capacidad de filtrado en valor constante. ¿Cómo hago para regular esto? Bueno, tengo que regular cuánta sangre va a entrar al glomérulo, ¿sí? ¿Quién está antes del glomérulo recibiendo la sangre? Las arteriolas, ¿Cuál? la renal. Está bien, pero arterial había dos, ¿no? Aferente y eferente. Aferente. Sí, eso. La La aferente. aferente. Muy bien, ahí está. Bien. La arteriola aferente. Como toda arteriola, ¿qué tienen las arteriolas? ¿Cuál es la característica principal? Miden el paso. Bien, ¿por Claro, qué? ¿Qué se- tienen? ¿Qué células? Lo liso. no me acuerdo el nombre. Músculo liso Ah, ah. vascular. Entonces, como tienen músculo, lo que pueden hacer es contraerse o relajarse. Entonces, cuando vos tenés presión baja, ¿sí? Si vos tenés presión baja y querés igual mantener la tasa de filtrado, tres arteriolas, ¿se imaginan? ¿Cómo dijo, profe? No escuché bien.
Digo, la sangre viene con presión baja, ¿sí? Y vos querés mantener la tasa de filtrado glomerular. Querés mantener 180. Entonces, ¿qué puede hacer la arteriola para tratar de que vos sigas filtrando lo mismo? Extiende. Muy bien, bien, vasodilata, ¿sí? Perfecto. Si yo tengo la presión baja, tengo que vasodilatar, cosa de que llegue más sangre y de esa manera el glomérulo pueda, por más que la presión esté baja, seguir filtrando ese valor, seguir filtrando 180. Si de repente yo tengo mucha presión, ¿qué va a hacer esa arteriola? Se contrae. Muy bien, vasoconstricción. Al vasocontraerse, ¿sí? Esa arteriola dice, bueno, ya que la sangre va a llegar con tanta presión, por lo menos que no entre tanta. Porque si entra mucha, seguramente la tasa de filtración aumenta. Y por ejemplo, si yo estaba corriendo y quería hacer actividad física, no quiero de repente tener que frenar porque me estoy enviando, ¿sí? Entonces, que esa arteriola se vasocontraiga, la sangre quede con mucha presión antes de entrar al glomérulo, pero que al glomérulo entre poquita, así con eso junto los 180 mililitros, ¿sí? A medida que vos vas subiendo la presión, la arteriola se va vasocontrayendo. A medida que la vas bajando, la arteriola se va vasorrelajando, ¿sí? ¿Eso es infinito? No. Eso es más o menos entre 80 y 180. Llega un punto en que la arteriola dice, che, bueno, yo puedo hasta acá, ¿sí? Entonces, a esos son los límites de la autorregulación. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Bien. ¿Quién le da la orden a la arteriola para vasocontraerse o vasorelajarse? Ahí no entra el sistema nervioso. No, más ¿Cuál cualquiera. sistema nervioso? No, está bien lo que pensaste. Para ver cuál. ¿Cuál hubieras dicho? El que hay, no me acuerdo cómo se llama, el que no es voluntario. Parasimpático. ¿El autónomo? Bien, perfecto. Hubieran dicho el sistema nervioso autónomo. Perfecto, muy bien. Lo que había que pensar está perfecto, lo pensaron bien. Porque siempre cuando yo hago esa pregunta, el que se encarga de controlar eso es el sistema nervioso autónomo. Esta vez no. ¿Por qué no? Porque justamente se llama autorregulación. La arteriola no necesita que nadie le dé la orden, ¿sí? La arteriola no tiene receptores, de hecho, para el simpático, ¿sí? Lo que hace la arteriola es censar estiramiento. Si la sangre viene con mucha presión, la estira, entonces ella ahí se vasocontrae. Si la sangre viene con poquita presión, nadie la estira, entonces se relaja, ¿sí? Tiene lo que se llaman mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son receptores de estiramiento. Si a mí me estiran mucho, significa que está viniendo mucha sangre por acá, ¿sí? Entonces pasa la sangre, la estira, y esos mecanorreceptores dicen, nos contraemos, tuki, se cierra. En cambio, si nada pasa, los mecanorreceptores no se estiran, entonces la arteriola se relaja, ¿sí? Por eso es un fenómeno de autorregulación. Es el riñón regulándose solo él para controlar la presión arterial, ¿sí? Solamente con la Bueno, presión. ¿quedó claro? Ella sola, ¿sí? Ok. Bueno. Entonces, según el gráfico, ¿cuál es el rango de presión arterial durante el cual el filtrado se mantiene constante? ¿Qué van a poner? 80 y 180. Va, Perfecto, eso. entre 80 y 180, ¿en qué unidad? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, muy bien. Lo primero, las 7, no, acá. Agregue los nombres y las unidades de las variables al gráfico. Acuérdense, en el eje Y pusimos tasa de filtrado glomerular, eso es TFG, lo medimos en mililitro minuto. Y en el eje X pusimos presión arterial media, que la medimos en milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, la 8 es la del rango, de 80 a 180. Y la 9 dice, teniendo en cuenta el esquema de la pregunta 3, ¿cuál es la presión que cambia cuando aumenta la presión arterial? ¿Sí? ¿Qué estructura es la principal encargada de la autorregulación? Entonces, vamos al gráfico de la pregunta 3. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo cómo se regulaba la filtración y que yo les conté que había 3 presiones? Una hidrostática glomerular, una coloidosmótica glomerular y una de la cápsula de Bowman. ¿Cuál es la presión que cambia acá cuando se altera la presión arterial? ¿Cuál de las tres es la sensible a la presión arterial? Hidrostática era, ¿no? Estática.
Perfecto, era la hidrostática del glomérulo. ¿Sí? ¿Y qué estructura es la que se encarga de esta autorregulación entonces, que habíamos dicho? La arteria aferente arteriola. Arteriola aferente. ¿Bien? Bueno, ahí termina autorregulación. ¿Estamos bien? ¿O quieren preguntarme algo? Ah, no termina ahí, perdón. Tenemos la 10. ¿Cuál es la importancia de la autorregulación del filtrado? Bueno, solamente ya se lo decía. Si una persona tiene un pico de hipertensión, ¿cuál es la respuesta a la arteriola aferente? Recuerden, la importancia de la autorregulación del filtrado, entonces, es mantener los valores de presión arterial, ¿sí? Y que la diuresis no dependa de los cambios que uno puede tener en la presión, ¿sí? Entonces, la importancia de esto es que el riñón va a producir orina, independientemente si vos tengas presión baja o presión alta. Y eso es importante porque justamente nosotros necesitamos que el riñón produzca orina para eliminar los desechos, ¿sí? Entonces, si una persona tiene un pico de hipertensión, la presión está muy alta, ¿cuál es la respuesta de la arteriola aferente? ¿Se tiene que contraer? Contrae. Muy bien, paso a contraerse. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Todos bien? ¿Nadie quiere preguntar nada? Profe, yo. Dale. ¿Cuáles eran las 3 presiones que mencionó? ¿Era hidrostática? Coloidosmótica, esa es del glomérulo también, y la hidrostática de la cápsula. O sea, son hidrostática del glomérulo, coloidosmótica del glomérulo e hidrostática de la cápsula. Bien. La hidrostática del glomérulo es la que dependía de la presión arterial. La hidrostática de la cápsula depende del líquido que hay en la cápsula. Y la coloidosmótica, ¿se acuerdan de qué dependía? No, no me acuerdo. De las proteínas dependía. Las proteínas dijimos que no se filtran, pero ellas atraen agua. Entonces, la presión hidrostática hace fuerza para que la sangre del glomérulo salga, pero acá adentro quedan las proteínas que te atraen agua. Entonces es una lucha entre las dos presiones. La presión hidrostática quiere que salga, pero la presión coloidosmótica quiere que se quede. ¿Sí? Por eso decimos que se oponía a la filtración. ¿Está bien? Gracias, profe. Y la importancia de la autorregulación era para mantener la presión, ¿no? Mantiene la presión y evita, ¿sí?, que justamente si la presión cambia, vos cambies la diuresis. La idea es que vos siempre puedas excretar la misma cantidad de orina para poder eliminar tus desechos. Entonces, si vos de repente hoy tenés la presión baja y el riñón nos autorregula, por ahí no produce orina. Y bueno, eso no es la idea. ¿Sí? Bien, Profe, gracias. Sí. el resultado de las 3 presiones juntas, ¿cómo era que se llamaba? Presión de filtración neta. Ah, está bien. Porque la tenía anotada pero abreviada y no me acordaba cómo. Gracias. Bien. No hay por qué. ¿Vos, Gabriela, me ibas a preguntar algo más? No. Profe, ¿puede Bueno, repetir lo que bien dijo hasta ahí. recién de las 3 presiones juntas? ¿Cómo se llamaba? PFN, presión de filtración neta. Neta como total. ¿Viste como las botellas cuando dice contenido neto, como la cantidad total que tienen? Bueno, presión de filtración neta. Gracias. Bien, muy bien. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿sí? Era la cantidad de glucosa que se filtraba. Y vamos a ver, por último, el concepto de clearance, ¿sí? El concepto de clearance o de aclaramiento plasmático, que es un concepto importante porque siempre uno, cuando lo piensa al revés, básicamente, ¿sí? Clearance es la manera de llamar al concepto de aclaramiento plasmático, ¿sí? Que el aclaramiento plasmático es de una sustancia, siempre es de una sustancia, no puede ser un aclaramiento plasmático total, ¿sí? Yo voy a tener un clearance de creatinina, un clearance de glucosa, un clearance de un fármaco, poner paracetamol, ¿sí? Esos son los clearance. ¿Y cómo se define clearance o aclaramiento plasmático? Fíjense que aclaramiento plasmático ya les está dando la pauta.
es plasmático porque es un volumen de plasma, que queda libre de una sustancia por unidad de tiempo. ¿Sí? Fíjense de vuelta que lo tienen recuadrado en negrita, en el centro, ¿sí? Acá tienen un exabrupto incluso de decir, che, bueno, no es una cantidad de sustancia, no lo definan, por favor, no lo definan así. Y yo se los estoy remarcando encima como que es súper importante y además hacemos esto no solo porque es importante, sino porque siempre es motivo de confusión. Un clearance, cuando uno mide un clearance, está mirando la cantidad de plasma que pasó por ese riñón y quedó limpio, que le sacaron los desechos. ¿Sí? ¿Qué desechos? Y bueno, depende de cada sustancia. ¿Sí? Si es el clearance de creatinina, es la cantidad de plasma que pasó por el riñón y quedó libre de creatinina. Si es el clearance de glucosa, es la cantidad de plasma que pasó por el riñón y quedó libre de glucosa. ¿Entienden? ¿De qué me habla el concepto de clearance? Me habla de cuán bien funciona un riñón. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, que tengo un colador, ¿sí? Que un colador te cuela el 90% del agua. Tengo otro colador que te cuela el 98% de agua. Y tengo un colador que te cuela el 100% de agua. ¿Cuál es el mejor colador? Y bueno, el mejor colador es el que te cuela todo, el 100% del agua. ¿Sí? Entonces, si vos me lograste colar un 100% del agua, bueno, entonces vos sos el mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 100%, todo el volumen que pasó por ahí, agarra y queda limpio. ¿Bien? En el caso del riñón pasa lo mismo. Nada más que lo medimos específicamente en cantidades de sustancias. Entonces, si yo les digo que acá vienen, por ejemplo, vamos a poner 10 mililitros, ¿sí? 10 mililitros de plasma. Y que tienen acá 1, 2, 3, 4, 5 creatininas. Creatinina es una sustancia de desecho, ¿sí? Ingresa al riñón por la arteriola aferente, ¿sí? Glomérulo, tuqui tuqui, y sale por la arteriola aferente. El plasma, estoy mirando el plasma. Después, obvio, esto va a caer en los túbulos y se va a ir, ¿no? Pero yo estoy mirando el plasma. Entonces, entra por la arteriola aferente. Cuando sale por la arteriola aferente, me encuentro con que estos 10 mililitros que yo acabo de pasar por el riñón, ahora tienen 1, 2, 3 creatininas, ¿sí? Entonces, mira, vos hoy tenías 5 creatininas y ahora tenés 3. Imagínate que estas creatininas, si vienen en 10 mililitros, son 5, síganme en esto, podés hacer como que el plasma viene dividido en 5 cachitos, ¿no? Cada uno con una creatinina. Y ahora vas a tener de esos 5, 3 van a seguir con creatinina, pero 2 no. ¿Sí? Pones 2 mililitros de acá, más 2 mililitros de acá, quedaron libres. ¿Sí? Entonces, vos de estos 10 mililitros que pasaste, 4 mililitros te quedaron limpios. No tienen más creatinina. ¿Sí? 2 acá más 2 acá, no quedan. Después tengo 2 con creatinina, 2 con creatinina, 2 con creatinina, eso sí. Entonces eso quedaron sucios. El clearance, en este caso, hubiesen sido 4 mililitros, ponerle que esto pasó en un segundo, ¿sí? 4 mililitros por segundo, o 4 mililitros por minuto. ¿Se entiende? Es ver la cantidad de plasma que yo pude limpiar de una sustancia. ¿Sí? Ese es el clearance. Y sirve para ver cómo funciona el riñón. Cuando el clearance va disminuyendo, yo tengo que entender que el riñón está funcionando menos. Entonces así es como se diagnostica la insuficiencia renal. Cuando un riñón no funciona como tiene que funcionar, se dice que es insuficiente, que no cumple la función que debería cumplir. Bueno, y eso lo veo con el clearance. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de clearance? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense lo que les dice. En condiciones normales, ¿cuál sería el aclaramiento plasmático o el clearance de glucosa? ¿Qué opinan? Eh, Tendría que ser total porque no, Ok, en situaciones normales no habría que tener glucosa. ok. Entonces, ¿cuánto pondrían? Diez, ¿Por qué 10? porque están los 10 vacíos, o sea, los 10 limpios. A ver, repiénsenlo lo que me están diciendo. Pero piénsenlo conmigo, díganme. Eso en base a la glucosa. Bueno, a ver, la glucosa entonces.
Nos estamos metiendo en un lío. A ver. Estamos entrando plasma, ¿no? Yo entro una cantidad de plasma. No importa cuánto. Ponés que entro 1 litro de plasma. No importa. Lo entro por la arteria aferente. Lo mérulo, todo lo que ustedes quieran. Cuando sale del riñón por la arteria aferente, ¿cuánto plasma tiene que haber quedado libre de glucosa? No, profe, Entraste 0. 1 litro. No tiene que quedar libre de glucosa. Si es plasma. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque si hubiera quedado libre, lo hubiéramos desechado y no tendríamos en condiciones normales que desechar glucosa. Bien, ¿y no se filtra la glucosa? No pasa. No sé. Sí, sí, se Maño. Los filtra. voy a matar. Se reabsorbe. ¿Y Se se filtra o reabsorbe en no? el túbulo Se contorneado reabsorbe. por medio de las proteínas GLUT que reabsorben. Muy bien. Ahí está. Entonces se filtra, pero se reabsorbe. Claro. Entonces, si se reabsorbe, ¿hay alguna cantidad de plasma que quede libre de glucosa? No. No, no hay ninguna cantidad de plasma que quede libre. Porque la glucosa no es un desecho, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, el clearance de glucosa debería ser 0. Yo no debería tener plasma que quede libre de glucosa. ¿Se entendió? El clearance sirve para medir sustancias que vos vas a estar desechando. Por eso el clearance de, por ejemplo, creatinina, que les decía que era un desecho de las proteínas. Pero la glucosa, que es un nutriente, vos no querés quedarte libre de eso. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, así me gusta. Vamos a pasar al riñón 2 ahora. ¿Listo? O sea, acá comenzamos la parte de la otra clase, que es cortita igual. Miren que son 6 preguntas. Así que nada, esta parte ahora la charlamos. ¿No les quedaron dudas hasta ahora? ¿Está todo claro? No que recuerde, no. Bien, ¿el resto? No, profe. Muy bien. Bueno, cuando comenzamos a trabajar con el tema de la nefrona, yo les decía, que la nefrona, por un lado, recibe sangre, esto es por la arteriola aferente, ¿sí? Frente, que luego viene el glomérulo, es toda la red de capilares, y que luego se va por la arteriola eferente. De acá se filtra, ¿sí? O sea, yo acá recibo el filtrado, que cae en la cápsula de Bowman, y ahí comienzo a ir por la cañería. Túbulo contorneado proximal, luego el asa de Herle, que tiene 2 ramas, una que baja y otra que sube, y luego el túbulo contorneado distal, y ahí empiezo a caer al colector. En el túbulo colector caen más nefronas también, entonces nada, van llegando de distintos lados, ¿sí? Muy bien, ahí tengo el túbulo. Cuando uno filtra, ¿sí? Uno empieza a excretar sustancias de desecho y consecuentemente van acompañadas de agua, porque esos desechos arrastran agua, ¿sí? Siempre los desechos, la glucosa, las proteínas, todo, van interactuando con el agua, por eso yo las puedo eliminar por la orina que es líquida, ¿sí? Si los desechos de repente no interaccionan con el agua, yo los tengo que eliminar con la materia fecal. Bien, que eso es digestivo. Entonces, acá vienen todos los desechos que se llevan bien con el agua. Eso hace que cuando yo junto la orina, imagínense que yo agarro y junto la orina que tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, un frasquito. Yo puedo agarrar y puedo medir. Bueno, esta persona produjo más o menos 1,5 litros de orina por día. 1,5 litros de orina por día. Esa es la cantidad normal de orina que producimos. Y esa orina, en ese volumen de agua en 1,5 litros, tiene tanta cantidad de sustancias de desecho disueltas, ¿sí? Más o menos. Ahí declaraciones de desechos. ¿Se entiende? Entonces, esos desechos fueron todos mezclados con el agua. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo necesito quedarme con el agua? ¿Qué pasa si yo ese día no tomé agua, no tomé buena cantidad de agua, no, no solo no me hidraté bien, sino que hice ejercicio y estuve expuesto al sol y transpiré? Entonces de repente mi cuerpo no se puede dar el lujo de perder 1,5 litros de agua por día.
¿cómo puedo hacer yo para de esa manera tratar de no perder agua, pero sí excretar los desechos? Acuérdense que no orinar, o sea, no orinar nunca es una opción. Yo con todos estos desechos que tengo acá en la orina, no me puedo quedar adentro del cuerpo, porque esos desechos son nocivos para distintas partes del cuerpo, por ejemplo, para el sistema nervioso. ¿Sí? Las personas que no orinan, ¿sí? Si están en insuficiencia renal terminal y no orinan, se tienen que hacer diálisis, porque si no, esos desechos les quedan en el cuerpo y eso les genera estados de confusión, el cerebro no trabaja bien, o sea, además de muchas otras cuestiones. Pero digo, es grave, ¿sí? Que esos desechos te queden acumulados en el organismo. Entonces lo que se busca siempre es eliminar los desechos. Ahora, si yo necesito quedarme con el agua, ¿hay alguna manera de que yo pueda eliminar menos cantidad de orina? ¿Sí? Menos cantidad de orina, pero igual eliminar todos esos desechos. Menos cantidad de orina, por ejemplo, puedo eliminar, no sé, 0,7, vamos a poner, litros en vez de 1,5, la mitad, pero que igual agarre y tenga muchos desechos. ¿Saben eso? ¿Se No, produce pero concentrada, profe? ¿Concentración? Muy bien, se produce una orina más concentrada. Fíjense, ¿cómo ven una orina de 1,5 litros? ¿Sí? La idea en dibujitos más o menos que se ve eso. ¿Cómo ven una orina de 1,5 litros? ¿Y cómo ven una orina que tiene la mitad de volumen? más oscura. Más oscura o no. ¿Ustedes se han dado cuenta que de repente si ese No está día, si diluida. un día que estuvieron, claro, o sea, está más concentrada. ¿Ustedes se han dado cuenta que ustedes, por ejemplo, pueden pasar un día en su casa, tranqui, estudiando, tomando mate, y de repente van un montón al baño y hacen un pico muy clarito? Y que por ahí un día que no, un día que se levantaron las chapas, tuvieron que salir, hicieron 1000 cosas, ¿viste? Que decís, no tuve tiempo ni tomar ni agua. ¿Cómo es la orina? Y es súper oscura. ¿Cómo es que el riñón puede, entonces, hacer ese cambio? Bueno, el riñón puede generar orinas más diluidas u orinas más concentradas, ¿sí? ¿Qué es lo fisiológico? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Que el pis sea como? ¿Clarito o oscuro? Clarito. Clarito. Bien, perfecto, la idea es que el pis sea clarito, ¿sí? Que la orina esté diluida, que yo pueda eliminar 1,5 litros de orina, pero porque eso lo puedo hacer porque ¿qué estuve haciendo durante ese día? Tomé como 2 litros de agua, entonces si yo tomo 2 litros, yo puedo perder 1,5 en orina, ¿sí? O sea, todo lo que entra sale. ¿Dónde está ese medio litro que me falta? ¿Por qué les digo que yo tomo 2 Tras- litros y orino 1,5? ¿Me quedo con ese medio litro? No, Bien, transpirás o lo de otra transpiro, manera. lo transpiro. Bien, lo transpiro, va en materia fecal, ¿sí? Sale un poco por ahí exhalado, ¿sí? ¿Se acuerdan del vapor de agua? Entonces, la idea es que si yo incorporo 2 litros, pierdo 2 litros. Ahora, si yo ese día tomo menos agua, la orina se tiene que volver más concentrada, porque yo de repente no puedo perder volemia por estar eliminando desechos. ¿Cómo es que el riñón puede concentrar la orina? Bueno, eso se hace a través de una hormona que se llama antidiurética, ¿sí? ¿Qué eran las hormonas, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? No escuché la pregunta. ¿Qué eran las hormonas? Que lo vimos medio a principio de año cuando vimos Eran comunicación. Son sustancias que células, van a regular una determinada función en el organismo. Sí, La me están función. chamullando. Sustancias químicas. Bien, está bien igual, o sea, son sustancias que van a regular distintas funciones, pero ¿qué caracteriza son a una hormona? ¿Que mensajeros viaja por dónde? que son Puede ser secretados al Mensaje, torrente sanguíneo. a la sangre. Están Muy localizadas en la bien, a la glándula sangre. endocrina. Entonces, sí, eso vamos a ver que puede pasar como no, pero lo característico de una hormona es que es un mensaje que viaja por la sangre. Entonces, se puede secretar en cualquier lado, que igual va a viajar por sangre y va a llegar a todos los órganos que tengan receptores. El riñón tiene receptores para antidiuréticos. ¿Dónde los tiene? Los tiene al último, en el túbulo colector. Acá están los receptores para antidiuréticos, ¿sí? Esperándola. Antidiuréticos. Entonces, cuando el riñón está produciendo la orina que viene, si en esta parte final de la nefrona,
que estoy juntando toda la orina que produje, llega a la antidiurética, ¿sí? El riñón lo que va a decir es antidiurética. Diurético es que me hace orinar. Antidiurético es frenar la producción de orina. Entonces ahí el riñón lo que hace es, tuki, mete el agua. Mete el agua, pero mete solo el agua. Y los desechos ya llegaron hasta acá. Entonces de esa manera se van a excretar, ¿sí? Los desechos se pueden ir en esta orina súper concentrada que veo acá, pero por ahí el agua agarro y me la quedo, ¿sí? Me quedo el agua. Entonces, en vez de salir 1,5 litros de orina, sale medio litro, 1 litro, 0,7, ¿sí? ¿Cómo hace la antidiurética para poder reabsorber el agua? Bueno, pone transportadores específicos para el agua que se llaman acuoporinas, ¿sí? Las acuoporinas las van a ver escritas como AQP, ¿sí? Que es acuoporina, son poros para el agua. Acuoporinas, ¿sí? Y esas acuoporinas lo que permiten es que el agua ingrese hacia adentro de las células. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, el riñón concentra la orina. Para concentrar la orina, yo tengo que tener el estímulo de la antidiurética, ¿sí? ¿Quién libera la antidiurética? La libera el sistema nervioso, ¿sí? La libera el hipotálamo, que es quien la produce. ¿Ya vieron endocrino en anatomía? Sí. Ustedes saben entonces que el hipotálamo está muy comunicado con quién. Con la hipófisis. Con la hipófisis, ¿sí? La parte nerviosa de la hipófisis, que es la neurohipófisis, es la que libera la antidiurética. ¿Está bien? El hipotálamo la sintetiza y la neurohipófisis la libera. ¿A dónde la libera si es una hormona? Al torrente. Al torrente A sanguíneo. a la sangre, perfecto. Entonces la antidiurética viaja y cuando llega a los riñones, ¡tuc!, pone la acuoporina. Entonces, esta orina que estaba por excretarse pasando por el túbulo colector, agarra y el agua se la empieza a meter de vuelta para adentro para que no se vaya, pero los desechos ya se están eliminando, ¿sí? Entonces, de esa manera yo produzco orinas concentradas. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. O sea, que Bien, sería que el agua pasa de nuevo a la sangre y después va a volver el mecanismo todo de nuevo. exactamente, ¿sí? Ahora, para que este agua haya podido entrar, ¿sí? Yo acá, adentro del riñón, tengo que tener, ¿sí?, sustancias que la atraigan. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama el movimiento del agua? Y ósmosis. Ósmosis. Entonces se dice que el intersticio del riñón es hiperosmótico. ¿Qué quiere decir que es hiperosmótico? Que atrae agua, que hay muchas partículas para poder atraer el agua. Entonces, cuando vos le das antidiurética, ese intersticio hiperosmótico, ¿sí?, va a atraer el agua que va a pasar por las acuoporinas. ¿Está bien? La antidiurética te pone la acuoporina en la membrana, pero vos en el riñón tenés que tener muchas partículas para atraerla. Entonces así el agua ingresa. Ese intersticio hiperosmótico se consigue gracias a que en la porción ascendente, en la ascendente del asa de Herle, hay un transportador que saca todo el tiempo los iones, ¿sí?, y los va dejando acá. Entonces, al sacar sodio, potasio y 2 cloros, se llama así, se llama cotransportador sodio, potasio, 2 cloros, lo que hace es ir dejando todo el tiempo partículas osmóticamente activas, partículas que atraen agua, para que si en algún momento vos necesitas quedarte con el agua, la antidiurética viene y te abre la puerta. Y al abrirte la puerta, el agua va a decir, no, me voy para acá, porque acá hay un montón de partículas que me están invitando a venir. Es un intersticio hiperosmótico. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Bien, muy bien, ¿sí? Entonces, acuérdense que el asa de Herle es el que te prepara el intersticio hiperosmótico. Pero el lugar donde vos vas a concentrar la orina, ¿dónde es?
En el túbulo. Túbulo colector. En el túbulo colector. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a responder un poco esas preguntitas que tenían ahí. Bueno, primer pregunta. Oh, esperen que estoy rayando. Primer pregunta, justo la acabamos de decir. ¿En qué segmento de la nefrona se produce la concentración y la dilución de la orina? ¿Qué van a poner? Túbulo Ajá. colector. Ajá. Muy bien. Túbulo colector. Túbulo colector. Perfecto. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que yo logro concentrar la orina? ¿Qué van a poner ahí? Reteniendo agua, pero se me hace que por ahí la palabra no es retener. por ahí. No, pero es parecida. O sea, si vos estás en el túbulo y lo querés volver a tu organismo, ¿qué haces? Absorber. Reabsorber. Muy bien. Aumentando la reabsorción de agua, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Bueno, aumento la reabsorción de agua en el túbulo colector. ¿Está bien? ¿Qué tengo que tener para que el agua pase desde el túbulo hacia adentro de vuelta? Antidiuréticos. Tengo que tener Antidiurética. la hormona Muy bien, tengo que tener la hormona antidiurética porque la antidiurética ¿qué hace? Evitar que orines. Está bien, pero Que ¿cómo? liberes. ¿Qué es lo que pone en el túbulo colector para que reabsorba agua? Las acuoporinas. Acuaporinas. Muy bien. Acuaporina. La antidiurética me da las aquaporinas. Sí, perfecto. Que son esos transportadores para el agua. Y además, ¿qué otra cosa tengo que tener? Porque yo puedo abrir el transportador para el agua, pero digo, ¿cómo garantizo de que el agua vaya del túbulo hacia adentro y de repente el agua no se secrete y a mí las células se me deshidraten y se me vayan para el otro lado? Un receptor como el hipersomético, o como se diga. ¿Un receptor, dijiste? No es un receptor, Sí, dije es el eso. intersticio del riñón. Ok. ¿Cómo es el intersticio del riñón? Hiper Osmótico. Para traer el agua. osmótico, perfecto. Eso. Osmótico. Muy bien, La llegan palabra muchas que me salta. partículas para traer el agua. Hiperosmótico, ¿sí? Intersticio es como todo el riñón, el tejido conectivo del riñón, o sea, lo que no está en la nefrona. La nefrona es la unidad funcional y en el medio está el intersticio. Hiperosmótico. Ok. Entonces, siempre acuérdense que ustedes necesitan dos cosas para poder absorber el agua. Por un lado, el transportador, que es la acuoporina, que eso se lo pone en la antidiurética. Pero por otro lado, necesitan que adentro del riñón haya partículas que atraigan el agua. Porque si no, yo te abro, ¿sí? Pero de repente no va a pasar. ¿Vieron, por ejemplo? Es una boludez lo voy a decir, ¿eh? Pero ¿vieron, por ejemplo, cuando querés ventilar, que si abrís una ventana, por ahí no pasa nada? Porque necesitas que del otro lado las cosas circulen. Bueno, tienes que abrir como dos ventanas para que haya correntada de aire. Si no, si abrís una cosa, por ahí igual nada se mueve. Bueno, un poco así, ¿sí? Como que vos necesitas que de un lado esté el agua, pero que del otro haya algo que permita que el agua se mueva. Entonces, si vos abrís un transportador acá, que ese agua avance. Y para avanzar, va a necesitar que de este lado la traigan, ¿sí? Si yo, en el paralelismo de la casa, no abro otra ventana, el aire no circula. Entonces, de esa manera no puede ingresar aire nuevo. ¿Está bien? Entonces, en el riñón pasa más o menos lo mismo. Como todo este agua que está pasando por acá, yo necesito que se vaya para el otro lado. Y el enlace circular es este intersticio que tiene muchas partículas que atraen agua. ¿Sí? Bueno, la 3 no la habíamos charlado, pero ¿cuál es el principal estímulo para la síntesis de la antidiurética? ¿Saben cómo sabe el hipotálamo o la hipófisis que tiene que liberar antidiurética? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cómo sabe el hipotálamo, perdón, o la hipófisis que hay que liberar antidiurética? Porque lo que hay es un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Ese es el estímulo. No importa, no le vamos a dar mucha bola, no tiene sentido. Pero el aumento de la osmolaridad plasmática quiere decir que hay muchas partículas en ese plasma, pero hay poco agua, ¿sí?
Si yo tengo mucha partícula, ¿sí? Ese es el aumento de la osmolaridad, y poca agua, el cuerpo va a empezar a sentirse deshidratado, va a pedir agua. Y eso se da cuenta el sistema nervioso, el hipotálamo. ¿Sí? Como el hipotálamo dice, che, qué raro esto, acá empieza a faltar agua, agarra y libera la hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de la hormona antidiurética? Bueno, el efecto de la hormona antidiurética es aumentar la reabsorción de agua. ¿Sí? Esto que ya charlamos. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Poniendo estas acuaporinas en el túbulo colector. ¿Bien? ¿Quedó claro? Este tema es como uno de los temas de fisio más complejos, ¿sí? Más estudiados. Que yo lo que quiero es que se queden con el concepto, no quiero que veamos mucho más. Por eso necesito que como que cierren con esto, más o menos. ¿Sí? ¿Quedó claro o quieren que reexplique algo? No, creo que bastante bien. Sí, profe. Bien, el resto, bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver por último, ¿sí? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya habíamos hablado de renina-angiotensina-aldosterona en presión o no habíamos llegado a verlo? No, yo no me acuerdo. Creo que no, profe. Sí, Ok. me parece que no lo vimos. Muy bien. No, no lo vimos. Muy bien. Vamos a verlo. Como siempre, venimos hablando de que hay una arteriola aferente, un glomérulo y una arteriola eferente, ¿sí? Por donde la sangre sale. Esta arteriola eferente recibe la sangre con una presión determinada, que la idea es que se empiece a filtrar. ¿Sí? Entonces arranca y se filtra. Túbulo contorneado proximal, vaso de Henle, túbulo contorneado distal. Cuando la sangre llega con baja presión arterial, cuando en el túbulo contorneado distal se dan cuenta que hay poco cloruro de sodio, poco sodio, ¿eh? O cuando se libera adrenalina, ¿sí? Esos son los tres estímulos que yo tengo para activar este sistema. Que lo van a ver como SRAA, ¿sí? Porque es S de sistema, R de renina, A de angiotensina y A de aldosterona. ¿Sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que se activa cuando la presión arterial está baja, ¿sí? Ya sea porque en la arteriola aferente veo que la presión está baja, porque hay adrenalina o porque hay poco sodio en túbulo distal. Si son cualquiera de las tres cosas, de los tres estímulos, me hablan de lo mismo. Si hay adrenalina es porque la presión está baja y el simpático entonces está queriendo levantarla. Si la presión está baja en la arteriola aferente es porque la sangre llega con poca presión. Y si hay poco sodio en el túbulo contorneado distal es porque seguramente ese sodio, ¿sí? Ya se está reabsorbiendo mucho en los otros túbulos tratando de atraer agua. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las tres situaciones me hablan de presión baja. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa, ¿sí? Cuando la presión está baja. Ese es el estímulo. ¿Por qué se llama renina-angiotensina-aldosterona? Porque son los pasos que va a seguir. El sistema arranca con una hormona, ¿sí? Que libera el riñón. Como la libera el riñón, el aparato renal, por eso se llama renina. La renina es una enzima que, como toda hormona, ¿a dónde sale? De la sangre. A la A la sangre. sangre. Perfecto. Y en la sangre, la renina se va a encontrar con algo que libera el hígado que se llama angiotensinógeno. ¿Sí? El angiotensinógeno es una proteína que libera el hígado. No es que la renina va al hígado, sino que la renina va a la sangre y el angiotensinógeno anda dando vueltas por la sangre. ¿Sí? Cuando se encuentran, es decir, cuando la renina es liberada porque la presión está baja, corta el angiotensinógeno y lo pasa a angiotensina 1. ¿Sí? Angiotensina 1. ANG es angiotensina 1. Esa angiotensina 1 no tiene ninguna función, no sirve para nada. Pero si la agarra una enzima,
que se llama ECA, porque son las siglas de enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Esa enzima convertidora de angiotensina la convierte a angiotensina 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, el hígado libera siempre angiotensinógeno. Todo el tiempo hay angiotensinógeno dando vueltas por la sangre. Solamente cuando la presión está baja, el riñón libera renina. Entonces, en sangre se encuentran renina y angiotensinógeno. La renina lo corta al angiotensinógeno y forma angiotensina 1. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Pero lo agarra la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, y lo pasa a angiotensina 2. ¿Dónde está esta ECA? Esta ECA está en los capilares, ¿sí? En los capilares, en el vaso sanguíneo, en el endotelio de los capilares. ¿Se acuerdan de algún lugar que tenga muchos capilares? El glomérulo. Los glomérulos, bien, eso es una. Alveolo. Y otro órgano que tenga mucho capilar, Los pulmones, profe. los pulmones, porque hacen hematosis, ¿sí? El órgano que más capilar tiene son los pulmones. Por eso van a ver siempre que la ECA aparece como dibujada en los pulmones, pero en realidad están los capilares, ¿sí? Esa angiotensina 2 tiene muchos efectos. Pero nosotros vamos a ver 3 como fundamentales, ¿sí? El principal efecto que tiene es la vasoconstricción. Hace que las arteriolas del organismo se vasocontraigan. La angiotensina 2 es un mediador muy potente para el tono vascular, ¿sí? Si yo vasocontraigo, ¿qué estoy haciendo con el radio de la arteriola? Lo achicás, lo reducís. Lo, lo achico, perfecto. Y si achico el radio, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. Aumenta más presión. Aumenta. Muy bien, porque si yo achico el radio, por ahí pasa menos sangre, estoy haciendo más resistencia. Si hago más resistencia, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta. Entonces, si aumenta la presión, me sirve porque este sistema, ¿cuándo se activaba? Cuando estaba baja. Cuando la presión estaba baja. ¿Vale? La angiotensina 2 me ayuda a levantar la presión. Otra cosa que hace la angiotensina 2 es estimular la liberación de hormona antidiurética, que esa vimos recién que quién la liberaba, ¿se acuerdan? El hipotálamo. El hipotálamo. Bien, la hipófisis con el hipotálamo, muy bien. Y además me da una sensación de sed. ¿Qué hace la antidiurética en el riñón? Secreta cucolinas. Expresa acuaponinas ¿para qué? Para reabsorber el agua. O sea que yo en el riñón reabsorbo más agua y encima me da sensación de sed, o sea que tomo más agua. Me hidrato más y el riñón la reabsorbo más. Eso hace que el volumen minuto entonces, ¿qué pase? Aumenta. Aumenta. Y si aumenta el volumen minuto, ¿qué pasa con la presión? Sube. Aumenta. Muy bien. Segundo mecanismo por el cual la angiotensina me ayuda. La angiotensina vasocontrae, entonces ahí, de esa manera, ya tengo aumentada la resistencia. Y encima me da más agua, me da más volumen. Entonces, al aumentar el volumen minuto, ya sea porque el riñón reabsorbe más o porque me da sed y yo tomo más, de esa manera entonces me da más volumen. O sea que ahí ayudo también a subir la presión. La presión arterial, ustedes se acuerdan que era volumen minuto por resistencia periférica. Bueno, fíjense cómo la angiotensina 2 te sube la resistencia y te sube el volumen. ¿Sí? ¿Es lo único que hace? No. Angiotensina 2, lo otro que hace, fíjense que con la renina podemos formar angiotensina, ahora esta angiotensina me va a ayudar a formar aldosterona, que es la última hormona del sistema. La aldosterona es una hormona que se libera gracias a que hay angiotensina. O sea, el estímulo para liberar aldosterona es que haya angiotensina. ¿Quién libera la aldosterona? La glándula suprarrenal. ¿Sí? Las glándulas suprarrenales, las glándulas que están arriba de los riñones, liberan esta aldosterona. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la aldosterona? La función de la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio. Entonces, si yo reabsorbo más sodio, ¿cómo se llevaba el sodio con el agua? Lleva bien porque lo atrae.
Bien, atrae agua. Entonces, si yo reabsorbo sodio, el agua va a querer seguir entrando. Entonces, la idea es que la aldosterona reabsorba ese sodio para justamente arrastrar agua y así levantar la presión. De hecho, vieron que cuando la gente tiene hipertensión, ¿qué se le dice? Que coma como. Sin sal. Sin sal, ¿no? La idea de comer sin sal o con poca sal es justamente comer poco sodio. ¿Se acuerdan que la sal es cloruro de sodio? Entonces, nada, la idea es comer con poco sodio para justamente arrastrar poco agua y que no te suba la presión. Si yo tengo mucha aldosterona, esa aldosterona me hace reabsorber el sodio, cosa que el sodio me quede dando vuelta en el cuerpo. Y así yo arrastro agua. Si arrastro agua, más volumen. Si hay más volumen, hay más presión. ¿Se entiende? Entonces, este mecanismo lo que busca es levantar la presión. ¿Cómo levanto la presión? Porque vasocontraigo con angiotensina, aumento la cantidad de agua con angiotensina y antidiurética y aumento la cantidad de sodio con aldosterona. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Clarísimo. ¿Quieren ver? Bien, les quiero mostrar para que vean un dibujito. Es re importante saber esto, ¿no? Porque hay mucha gente, ya hablamos, ¿no? De que hay un montón de hipertensión arterial. ¿Saben cuál es el fármaco que más toma la gente para la hipertensión? Lotrial. Es el segundo, pero igual está bien. El Corbis. Hay uno que Corbis se está usando más ahora, pero tampoco es el más común. Hay uno que es más común que los dos que están diciendo que están bien igual. No sé cuál decir. Por lo menos lo que se vendía más en el laburo, porque estoy en una farmacia también. ¿Enalapril? ¿Será enalapril? Ah, la droga. Bien. Ahí está, el enalapril. No sé quién lo nombró, pero el enalapril no le suena. Hay mucha gente que toma No, enalapril. morínigo. Sí. El enalapril es un IECA, ¿sí? Un IECA es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. O sea, inhibe la formación de angiotensina 2. Si yo tomo enalapril y no tengo la capacidad de formar angiotensina 2, me queda todo angiotensina 1. ¿Qué dijimos de la angiotensina 1? ¿Servía para algo? No, no servía para nada. No servía para nada. Entonces ahí me pierdo de todas estas acciones que tiene el sistema para levantar la presión. Si yo soy hipertenso, pero tomo un IECA, el sistema renina me queda bloqueado. Entonces este sistema no me levanta la presión y eso me ayuda a justamente bajarla. ¿Sí? ¿Están viendo lo que les compartí? Sí, se ve. Fíjense, el sistema arranca entonces con un descenso de la presión arterial, que es sensado por los riñones, y ahí se libera la renina. Esa renina no va al hígado. No digan que la renina va al hígado, porque no va al hígado. El hígado libera angiotensinógeno y eso va a la sangre. ¿Sí? La renina es una hormona, así que va a la sangre. En sangre se encuentra con el angiotensinógeno. ¿Sí? Fíjense que no tiene una flecha que haga renina así. Eso no existe. ¿Sí? No pasa, no va para ahí. La renina va a la sangre. Y ahí se encuentra con el angiotensinógeno, que lo transforma en angiotensina 1. Ella no sirve para nada, pero cuando se encuentra con la ECA, que vieron que les decía, están los capilares, por eso siempre la ponen como en los pulmones, porque es el lugar donde más capilares hay. La enzima convertidora de angiotensina la convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 era un gran vasoconstrictor, o sea, al vaso Tuki le disminuye el radio y eso sube la resistencia. Y por otro lado va a las suprarrenales y les dice que liberen aldosterona. Y esa aldosterona lo que hacen es aumentar la reabsorción de sodio en riñón. Si reabsorbo más sodio, reabsorbo más agua. Entonces, tengo más resistencia porque el vaso está contraído, tengo más volumen porque reabsorbí sodio y reabsorbí agua. Entonces, más volumen, más resistencia, claramente la presión va a subir. Cuando aumento la presión arterial, ese descenso de presión arterial se va. Entonces el sistema se apaga. ¿Sí? Yo siempre les muestro todos los años este dibujito, que me parece que está re bueno. Mírenlo. Ahí tienen el riñón, ¿sí? Que fíjense, el riñón lo que sensa es low, BP, low es bajo, BP es blood pressure, y blood pressure es presión sanguínea. Entonces, el riñón sensa que la presión arterial está baja y libera renina. Esa renina agarra el angiotensinógeno, que lo agarra en la sangre, no va al hígado, en sangre, y la convierte en angiotensina 1. A mí me da gracia porque miren lo que es la angiotensina 1, es una cosa
hasta tierna, ¿viste? Como no hace nada, la angiotensina no está ahí, como pachoncha, nada, re tranqui. Pero cuando es angiotensina 2, 1, es convertida por la ACE, aparece ahí porque ACE es en inglés, de angiotensin converter enzima, pero sería enzima convertida en angiotensina, la pasa a angiotensina 2. Y mirá lo que es la angiotensina 2. Una cosa toda poderosa, súper fuerte, que fíjate, cuando viene acá, la angiotensina 2, ¿qué hace? Te aprieta el vaso, es decir, vasoconstricción, y fíjense que con solo mirar a la suprarrenal ya está liberando aldosterona. ¿Para qué servía la aldosterona? Porque me aumenta la reabsorción de sal, la reabsorción de sodio, y con eso me arrastra el agua. Entonces el vaso, fíjense cómo se va el vaso, se va mucho más lleno, está lleno de sal, lleno de agua, hay más volumen. ¿Sí? Claramente así logro subir la presión arterial. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este dibujito está re piola. Bueno, entonces, la pregunta 5 les decía, ¿qué es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Sí? Y ustedes pueden decir que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un conjunto de hormonas, ¿sí?, que se activan para aumentar la presión arterial. ¿Sí? Para mí eso es una buena definición del sistema renina-angiotensina. Son un conjunto de hormonas que se activan cuando yo necesito aumentar la presión arterial. ¿Bien? ¿Y ante qué situaciones se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Cuáles dijimos que eran los estímulos? La adrenalina, Bien, la cuando hay disminución adrenalina, la disminución de la presión arterial y la disminución de sodio en el túbulo cuando la... contorneado distal. Perfecto. La disminución de la presión arterial, que eso se da cuenta la arteriola aferente, que es la que recibe la sangre, y la disminución de cloruro de sodio, que eso lo veo en túbulo contorneado distal. ¿Sí? Perfecto. ¿Está bien? Esos son los estímulos. ¿Qué efectos tiene la angiotensina 2? Vasocontracción, estimula la sed. Bien, Con la- vasocontrae. Aumenta el volumen Da minuto. sed y estimula ¿qué cosa? Bien, eso sería como el resultado. Vasocontrae, da sed y ¿qué otra cosa? Ahí es cuando se secreta más angiotensina, no me sale la palabra. Antidiurética. Angiotensina es Eh, esta, antidiurética es la que se 20 secreta. minutos de lucho con eso. Hay sed y hay más antidiurética. Bien. Y una cosa más me falta. Y que aumenta la ¿Viste en el nombre? reabsorción de sodio. ¿Eso por qué? Aldosterona que decreta la Muy glándula bien. suprarrenal. Perfecto. O sea, la angiotensina 2 le dice a la suprarrenal que libera aldosterona. Y ahí sí, la aldosterona va al riñón y aumenta la reabsorción de sodio. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, yo no les voy a volver a repetir lo importante que es conocer la presión arterial, ¿sí? Yo les conté, cuando vimos presión arterial, que en nuestro país y en todo el mundo, la hipertensión arterial es la enfermedad más frecuente de la población, es la causa por la que la gente más se muere y es la enfermedad que la gente menos sabe que tiene. Entonces, cualquier persona que trabaje en un sistema de salud, sea médico, nutricionista, técnico en prácticas cardiológicas, kinesiólogo, obstetra, enfermero, terapista guardián, tiene que saber qué es la hipertensión arterial. Tiene que entenderla. Entonces, cuando nosotros les tomamos, siempre hacemos mucho hincapié en presión arterial y en todos los mecanismos que están relacionados con ella. Entonces, de todos los que vayan a rendir el final, la mitad, o un cuarto por lo menos, le vamos a tomar renina angiotensina aldosterona. Siempre. Es un tema que se repregunta. ¿Sí? Entonces, nada, tienen que saberlo bien. Por eso se los dibujé yo, les mostré un dibujo, les mostré una caricatura. O sea, quiero que lo sepan. ¿Sí? ¿Quedó claro o alguien necesita que repita algo? Por mi parte quedó claro, profe. Bueno, bien. Muy bien. Bueno, con esto terminamos riñón. ¿Sí? La clase que viene vemos endocrino.
Así que nada, endocrino vieron que ya estuvimos trabajando con hormonas, endocrino es un tema que puede ser muy largo o muy cortito si le ponen ganas. Así que nada, si llegan, chusmense los videos de endocrino, cosa de tener una idea de lo que vamos a charlar, y así podemos hablar específicamente un poquito de cada hormona y lo sacamos rápido. ¿Sí? No nos quedan muchos temas, de hecho nos quedan 2, endocrino y glucemia. Y listo, se terminan los temas, se termina la parte curricular. Luego vamos a hacer la actividad práctica de electro y vamos a hacer algunos casos en función de todo lo que ya trabajamos, ponerlo con ejercicio, con insuficiencia cardíaca, etcétera, ¿sí? Con hemorragias. Entonces, nada, la idea es empezar a usar todo lo que aprendimos. Endocrino es el último tema que tienen que estudiar. Así que pónganle ganas, que falta poco, y así, nada, aprueban este parcial y por lo menos aprueban la cursada. Después al final vemos, ¿sí? Pero nada, traten de aprovechar esta parte porque vamos a repasar mucho después. Entonces, nada, si ustedes aprovechan este repaso, tienen la posibilidad de decir, bueno, listo, ya estuve repasando en este último mes de la cursada, rindo al final, me rindo, perdón, el parcial, y ya está, y después es sumarle todo el primer parcial y rindo el final. Así que nada, empiecen a meterle, así se sacan fisio encima